La quinta víctima, Marta Castro, 22 años. Fue encontrada justo aquí según las fotos de La Vanguardia. ¿Qué explica Assassin's Report? Assassin's Report es la historia de 3 estudiantes de periodismo que tienen que presentar un proyecto de final de carrera y eligen como tema un asesino que está acechando en la provincia de Barcelona, cuya identidad se desconoce y bueno, tampoco se sabe dónde está. Entonces ellos, a través del reportaje, pretenden esclarecer pues los hechos y dar un poco caza al asesino. Com va sorgir el projecte? Todo surgió a raíz de conocer a César Santos, que es el guionista de la película y, digamos, el principal impulsor del proyecto, al que conocí en el rodaje de un proyecto suyo anterior, que era un corto de zombies, donde también conocí a mi chica. Deixeu clar des del principi que el film és fictici amb l'ús de títols de crèdits i banda sonora. Això a què és degut? Bueno, el hecho de que quede claro que es ficticio y que no sea todo tan real es un poco debido a 2 razones. Una, romper con el formato del fan footage, que considero que está un poco ya desgastado. Y otro, pues al meterle banda sonora, pues hacer hincapié y meterle más fuerza en algunas escenas. Un poco reforzar la sensación de misterio, de miedo y también que sea un contrapunto en algunas escenas donde los personajes están muy distendidos y sin embargo de lo que están hablando es muy terrorífico y fuerte en sí. De quin pressupost ha disposat el film? La película prácticamente no tiene presupuesto ninguno. El presupuesto de la película es lo que nos hemos gastado en desplazamientos, en comida y en el maquillaje y ya. O sea, más bajo presupuesto imposible. Com es va rodar la pel·lícula? El proceso de rodaje, pues en los ensayos vimos claro que darle la cámara a uno de los actores y luego exigirle que su interpretación fuese todo lo buena que fuese posible y hiciese las 2 cosas a la vez, rodar y interpretar al mismo tiempo, pues en lugar de corregirle una vez le iba a tener que corregir 2 veces. De manera que todo lo que pudimos lo rodamos con el operador de cámara y en aquellas escenas donde el cámara se fuese a ver reflejado bien en un espejo, en un cristal del coche, sombras, sitios donde fuese imposible que rodase el propio cámara, pues era el actor. Cuando esto pues no era así, entonces sí que rodaba el cámara y luego el actor pues caminaba junto con el cámara y recitaba su texto. El guió s'ha respectat al 100% o hi ha hagut força treball d'improvisació? El guión era, digamos, un esquema y yo lo fui rellenando porque él quería sobre todo que se respetara los datos que él quería aportar, que fuesen inamovibles e imprescindibles para la trama, pero luego había cosas que quedaban muy vacías, había falta de diálogo o falta de relación entre los actores. Entonces pues dándole unas pautas a los actores, pues les di cierto margen de improvisación para que hubiesen más diálogos y luego también habían cosas que o surgían en el momento o el día anterior o la semana anterior de rodar, pues se me ocurría alguna idea que consideraba que podía quedar bien y entonces pues un poquito entre todos fuimos aportando y la cosa ha sido la suma del guión de César más otras cosas. Quin és el futur del film? Buena pregunta. El futuro del film es bastante incierto. De hecho, hay películas que se ruedan con mucho más presupuesto y luego por problemas de que no hay ninguna distribuidora que la quiera comprar por no arriesgarse
o yo qué sé, productoras que van a la quiebra, hay muchas películas que se quedan en el limbo. Estamos a la espera de confirmar si la vendemos a una editora que también publica libros y tal vez pues a partir de ahí se pueda ver en otros países y aunque sea de importación pues que llegue a España. Y luego tengo intención también de que se presente a festivales. Ya le he mandado algunos. Otra cosa ya es que guste o no y forme parte de la selección oficial o una sección paralela o la que sea. Mi intención es no hacerme rico con la película, pues, imposible, pero sí que la vea mucha gente.